Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ramón Ibarra, soy compositor y diseñador sonoro para videojuegos y además soy desarrollador certificado en Unity. Como parte de mi experiencia, trabajé alrededor de casi 4 años en DNA. Luego, además hago clases en 101 Training de desarrollo de videojuegos en Unity y además actualmente estoy trabajando en Gamaga como desarrollador de videojuegos. Bueno, esta charla, como verán, se trata de audio creativo. ¿Qué es el audio creativo? Básicamente la idea es explicar que no se trata solamente de llegar y poner el archivo audio en el motor, sino que lo que estén integrando tenga sentido, que tenga contexto, que tenga un uso más allá de simplemente rellenar un vacío sonoro. Ante eso, hay algunos errores que siempre se cometen, más que nada por el ajetreo de estar haciendo juegos muy rápido, cosas así. Primero, se trata de tener estos niveles de volumen para archivos del mismo tipo. O sea, por ejemplo, yo tengo un montón de sonidos, por ejemplo, de disparo, y no todos tienen el mismo volumen. Eso debe ser responsabilidad de la persona encargada del audio, pero también es responsable el desarrollador de evaluar y estar constantemente monitoreando eso. Otro de los errores comunes es que, bueno, no usar las opciones óptimas al importar audio, y esto es súper importante en Unity. Por ejemplo, el tema de cómo importar música o cómo importar efectos de sonido. Y eso al final afecta al rendimiento. Lo otro es, bueno, usar archivos estéreo para audio en 3D. Eso la verdad es que es un error de diseño principalmente porque, como voy a explicar más adelante, cuando tú escuchas sonido desde una posición, hay una sola fuente de audio, no dos. Y finalmente, lo que lleva y cuál es el motivo de esta charla, que es básicamente integrar audio, pero sin un sentido más allá de rellenar un espacio sonoro. Bueno, como mencioné antes, uno al final tiene que llegar a hacks o cosas así para manejar estos tipos de archivos. Lo de importar assets al final llega a un mal rendimiento y más manejo de espacio en disco. Y acá, bueno, como menciona acá en la imagen, básicamente cuando tú escuchas por una oreja o por la otra, pero no ambas al mismo tiempo, a menos que estés con audífonos. Bueno, ¿cuáles son los recursos creativos que vamos a ver hoy? Bueno, básicamente vamos a hablar un poco de cuáles son los componentes de Unity que ofrece para diseñar audio. Vamos a ver un poco cuáles son las funciones del Audio Mixer. Vamos a ver algunos efectos de audio y luego vamos a ir de lleno a lo que es integrar de forma creativa audio dentro de Unity. Bueno, ¿cuáles son los componentes de audio? El más importante, bueno, es el audio source, que básicamente permite definir un montón de propiedades, como son si el sonido lupea o no lupea, si es que se reproduce el inicio o no, cuál es el volumen, cuál es la amplitud, cuál es el pitch, cuál es la espacialidad, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero claro, todo eso no es nada si no tiene un audio listener, que por lo demás siempre tiene que haber una en la escena. Luego tenemos algo que se introdujo en Unity 5, que es el Audio Mixer, que básicamente permite hacer un montón de cosas entretenidas, como principalmente manejar el nivel de mezcla por grupos. Por ejemplo, digamos que mi juego es un juego de carrera, yo podría manejar independientemente el sonido de los demás autos del mío propio, podría después manejar un subgrupo o un nivel de ecualización y ganancia para cuando estoy dentro de la cabina o estoy fuera de la cabina,
O incluso si tengo un choque, por ejemplo, podría agregar un efecto de ducking para realzar el sonido del impacto. Y todo eso dentro de lo que provee el Audio Mixer. Luego están las zonas de reverb, que es para llenar de espacialidad las habitaciones. Por ejemplo, si estás dentro de una sala, llegas a una cueva o viceversa. Y, bueno, acá se ve en la parte entretenida. Vamos a hablar de las variaciones. Por lo general, cuando tú tienes, por ejemplo, un sonido de salto, o un sonido de disparo, o un sonido de muerte, como desarrollador uno dice, bueno, ok, un sonido y ya está, un sonido por cada personaje y ya. Pero eso al final genera un efecto que se llama el efecto metralleta, que al final es como que te aburre de escuchar el mismo sonido siempre y se vuelve muy repetitivo y muy monótono. Para eso, bueno, hay varias soluciones. Uno, que es lo más correcto, es tener variaciones en distintos archivos de audio. Por ejemplo, si voy a tener sonidos de pisada, voy a tener por lo menos, no sé, 3 o 4 sonidos para que no se sienta monótono. Lo mismo con los saltos, lo mismo con las expresiones. Si no, lo que puedo hacer, o en conjunto con, es agregar un efecto de pitch y un efecto de volumen aleatorio a cada reproducción. Y eso se puede hacer a través del componente de Audio Source, manipulándolo directamente. Y para eso vamos a ver una demo. Bueno, esto básicamente es un ejemplo de un shooter donde no tengo audio. Bien. Un momento. Debería tener audio. Ya sé qué puede ser. Sorry, chicos. A ver. Veamos si ahora funciona. Sí. Ahora sí, ahora pueden bajar un poco el volumen. Bueno, a eso me refería con el efecto metralleta, ¿cierto? El sonido está bien bueno, tiene buena calidad, pero el que sea el mismo sonido como que le quita todo el sentido. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si se fijan, además el sonido estaba siendo cortado cada vez que reproducías el siguiente. No sé si se fijaron. Entonces la mera corrección es tener varias fuentes de audio. Pero tenemos un problema del sonido repetitivo, ¿cierto? Lo que podemos hacer, por ejemplo, ahora es crear un audio manager que básicamente genere audio source en forma dinámica por cada vez que yo reproduzco el sonido. Entonces, de esa forma queda algo como esto.
Si se fijan, ahora estoy aplicando cambios de volumen y también cambios de pitch en el audio, para que no se sienta que el eje es el mismo siempre. ¿Cierto? Mucho mejor. Ahora quería mostrarles esto, que es justamente una de las formas muy creativas de integrar audio dentro de un juego. No sé si alguien ha jugado Killer Instinct alguna vez. Miren. Fíjense el sonido que hace cuando está cambiando el menú. Bueno, básicamente lo que está haciendo este juego es simplemente hacer que los sonidos de menú sean parte del juego. En este caso, el menú está tarareando la música de Killer Instinct. Pa, 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 pa. Eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer algo parecido dentro de Unity? Básicamente, en este ejemplo lo que tengo es un control que me permite tomar un sonido de muestra, que sería este. Es solo eso, un sonido de flauta, ¿cierto? Sin nada. Pero a través de la manipulación de audio de Unity, puedo crear algo muy similar a lo que vimos antes. ¿Se fijan? Ahora, si fuera acompañado, por ejemplo, con otro contexto, quizá con la temática del juego, entonces se nota mucho más que lo que estoy mostrando ahora. Pero miren, voy a mostrar el ejemplo completo. Y así puedo seguir. Bueno, si se fijan acá en mi componente, tengo definida, por ejemplo, cuál es la nota base que estoy definiendo como audio, que en este caso es un sol. Y luego tengo un componente que me dice, bueno, este es un sol que no es sostenido ni es bemol, así que no tiene alteraciones, y está en octava cero. Y luego para la melodía tengo una definición de notas que justamente son las que forman la melodía que acabamos de escuchar. Y eso solamente manipulando el pitch del audio base, con ciertas fórmulas matemáticas. Entonces con eso, como verán, puedo hacer incluso un teclado virtual. O hacer, por ejemplo, distintas melodías dentro del juego y tener menús que estén asociadas a esas melodías, por ejemplo, cuando vaya al modo pausa. Entonces con eso es un juego, o sea, el audio se integra de forma mucho más creativa dentro del juego. Esto ya lo vimos. Ahora me gustaría mostrarles un poco lo que hace este juego con el audio. Fíjense en la música.
Fíjense que ahora que entré al local se escucha como si la música viniera de una radio. Bueno, eso justamente es integrarlo de forma creativa dentro del juego. Que tenga no solamente se esté reproduciendo, sino que también tenga un contexto. Y en este caso, por ejemplo, el contexto es que está dentro de un lugar y ocupa los ambientes donde se reproduce el sonido para darle mucho más realce a lo que está sucediendo. Ahora viene otro ejemplo. Ya, esto es uno de los assets que están gratis dentro de Unity. Así que lo pueden buscar, se llama Sci-Fi algo. Fome, ¿cierto? No hay música, no hay efecto como de ventisca, no hay computadora, no. Pero el audio de las pisadas se escucha re bien. Ahora, ¿qué es lo que se puede lograr si invertimos un poco más de tiempo? Algo como esto. ¿Notan la diferencia, cierto? Mucho mejor. Ahora, ¿qué estamos usando acá y qué es lo más importante de esta escena? Es justamente el audio mixer. Voy a ampliarlo un poco más como para que vean qué es lo que tengo. Bueno, como les explicaba, el audio mixer en Unity nos permite rutear sonidos dentro de grupos. En este caso, por ejemplo, tengo un grupo master, que es el volumen general, un grupo de música, otro de efectos de ambiente. De hecho, esto son hijos de música, entonces es sonido de ambiente afuera y sonido de ambiente interior de música. Y además tengo efectos de sonido de ambiente exterior e interior. ¿Y qué es lo que estoy haciendo para manipular los volúmenes? Justamente estoy usando el componente, la propiedad Snapshot. Si se fijan, estoy aquí en Outside seleccionado, ¿cierto? Si yo aprieto Inside, ¿ven cómo cambian los volúmenes de un lugar a otro? Entonces, acá tengo definido que, bueno, la música esté en menos 5 decibeles, que no se escuche la música de interior, sino que solamente de exterior, y lo mismo con los efectos de sonido. Y del otro lado, bueno, lo opuesto. Quito los efectos de ambiente exterior y dejo solamente el interior, pero en este caso lo que estoy haciendo es agregar o sumar
el segundo canal de música. ¿Por qué? Porque además estoy en este ejemplo considerando audio por capas, donde una capa es solamente el audio exterior, que es la parte más simple, y la segunda capa son los violines. Si quieren, miren, se los voy a mostrar de nuevo como para que vean cuál es el efecto. Voy a quitar esto como para que podamos ver. ¿Se fijan cómo cambia? Ahora, voy a hacer la manual para que vean. Si se fijan, también las pisadas responden al terreno, que es lo que debería ser en un juego normal. Acá hay una zona de reverb. Intruso detectado. Unidades avancen al sector 2. Ahora, esto de acá, voy a ponerlo con un poco de música para que se fijen. Escuchen la música. Intruso detectado. Unidades avancen al sector 2. La música está decrementando en volumen cuando suena el sonido de alerta. A ese efecto se le llama ducking. Y eso se logra simplemente a través del audio mixer. En este caso, el sonido de alerta está saliendo por esta ruta, por este canal. Y este canal tiene un efecto, que acá están los efectos, un efecto de envío, donde duplica la señal y la envía a otro canal. Y en este caso, quien recibe esta señal es el canal de música mediante el efecto de ducking. Entonces lo que sucede es que acá estoy enviando toda la señal de volumen y cuando la señal de volumen llega, decrementa el audio. A esto también se le llama compresión en cadena. Intruso detectado. Ahora, para finalizar, quisiera mostrarles un poco de lo que es la visualización de audio dentro de Unity. Bueno, Unity, mediante las APIs internas, pues, es capaz de leer el espectro de las fuentes de audio. Y eso, por ejemplo, hace que nosotros podamos crear juegos como este. ¿Quién ha jugado alguna vez Audiosurf? Bueno, este juego es un juego que depende netamente de la música y de la variación en amplitud de la música mientras se reproduce. Y en base a eso va generando los escenarios. Sí. De hecho, justamente eso estaba viendo. Que no sé. Bueno, preparé también un ejemplo que es básicamente un script que lee la amplitud y genera una
generando dinámicamente de acuerdo a la amplitud de la música. Y acá con estos valores, por ejemplo, puedo definir cuál va a ser la distribución y cuál va a ser el ataque. Con eso, por ejemplo, logro que se mueva mucho más dentro de la frecuencia. Pero bueno, eso es muy fome, ¿cierto? ¿Qué tal si usamos de alguna forma lo que estamos recibiendo? Por ejemplo, haciendo esto. Fíjense que según la música está moviéndose el espectro hacia la izquierda o hacia la derecha. Y además, no sé si se alcanzan a fijarse, pero cuando llega a cierta amplitud, dispara proyectiles. Eso que nos dice, por ejemplo, que con este tipo de efectos podríamos hacer juegos que generaran enemigos aleatorios o que generaran ataques aleatorios o más que aleatorios dependiendo de un archivo de audio. Y nos da un nivel mucho mayor de control a la hora de manipular nuestro juego. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cambiamos la música a algo como esto? Imagínense que ustedes están acá esquivando balas mientras suena una música orquestal de lo más bonito, ¿cierto? Fíjense cómo el impacto con la flauta se fuese acá. Y luego en todas direcciones. Bueno, como verán, ese tipo de efectos nos da infinitas posibilidades respecto a crear mecánicas interesantes de juego. Y efectivamente, usar de forma creativa el audio dentro de esos proyectos. Cosas tan simples como esas pueden cambiar radicalmente cómo el juego llega a los jugadores finalmente. Y cómo al final el crear mecánicas interesantes usando este tipo de recursos genera que tú te diferencies como juego, como producto, como idea y como marca. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias y espero que les haya servido lo que acaban de ver.